para, para compartir con todos ustedes un poco de mi experiencia y de mi criterio alrededor de un tema que en lo personal considero que es sumamente importante para nuestro país, y es la famosa ley específica del agua. Y a lo largo de la exposición, pues voy articulando la importancia del tema específico, muy específico de las plantas de tratamiento. Primero, yo haría unas consideraciones de carácter formal. Pues hay un mandato constitucional que dice que el Congreso debe emitir una ley específica del agua. Hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que establecen que es una facultad exclusiva del Congreso en respuesta a varias iniciativas que desde el Ejecutivo han querido regular el agua, pero no le corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Y también hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que exhortan al Congreso a que emita la ley, porque al haber separación de poderes, pues no pueden las Cortes obligar al Congreso a emitir esta ley que es de su facultad privativa. Pero más que lo formal está lo real, porque una ley es una expresión de una política pública, y una política pública es una definición que los políticos que llevan el liderazgo, en este caso en el Congreso de la República, emiten para dar respuesta a una problemática determinada. Y en este caso, pues ese es un elemento real. El estado de la administración y desarrollo de los recursos hídricos, que a mi criterio no está organizado para cumplir metas y objetivos de carácter nacional, ni para salvaguardar el interés público o el interés social, perdón, de los cuales depende precisamente el ejercicio de todos los derechos individuales y comunitarios que puedan haber en el país. Luego, el otro elemento real es la falta de información, y entonces eso provoca una incertidumbre muy grande a los derechos de aprovechamiento o a los aprovechamientos de hecho, y por falta de esa información del agua, del recurso como tal, pues también se ocasionan muchos conflictos de acceso que son de difícil resolución ante la falta de información natural como social del uso de esas aguas. Luego, otro elemento que nos preocupa a todos, especialmente, digamos, en la capital, en Quetzaltenango, en las ciudades, es la sobreexplotación de las fuentes de agua. En estos casos, las aguas subterráneas son hechos que están dados, no los inventamos. Y el último, y tal vez el más apremiante de todos, es el deterioro y la contaminación de las aguas. Todas las aguas superficiales prácticamente están contaminadas y muchas cuencas hidrográficas deterioradas. Y solo para muestra un botón, la cuenca del río Motagua. Pero como esas prácticamente las demás fuentes superficiales del país están en situaciones similares. Entonces, aparte de las consideraciones formales del mandato constitucional y de hechos, de situaciones dadas como las antes descritas, eh, hay que tener muy en cuenta que el agua es un elemento de un ciclo natural que está regido por el clima de la Tierra desde siempre, y ahora además está impactado por los efectos del cambio climático, y entonces resulta que naturalmente la disponibilidad y la distribución del agua, que depende de la lluvia, es totalmente incierta. Y algo cierto en la gestión y gobierno del agua es la incertidumbre respecto a cómo llueve, dónde llueve, cuánto llueve, y eso pues es un gran reto para la sociedad. Después que la ley específica del agua debe de englobar todas las aguas atmosféricas, inclusive las nubes, la humedad fue una función fundamental para muchos ecosistemas naturales. Las aguas superficiales, que son las que generalmente conocemos, ríos, lagos, y las aguas subterráneas que están debajo de la tierra y que se expresan en lo que comúnmente se conoce, sobre todo en las áreas rurales, como manantiales que emerge naturalmente el agua de ellos. Luego hay que tener muy en cuenta que el agua provee al mismo tiempo, cumple, en mi opinión, cuatro funciones muy importantes. Una es el de bien social.
y está asociado al derecho humano al agua y al saneamiento. Es decir, ninguno de nosotros, ningún ser vivo puede vivir sin agua. Entonces, eso le da una característica muy particular, pero al mismo tiempo el agua es un recurso útil. Al mismo tiempo es un elemento fundamental de los ecosistemas de agua dulce y de otros ecosistemas terrestres. Y por último, y no menos importante, es un elemento cultural, especialmente en una sociedad como la nuestra, que está formada por múltiples pueblos indígenas eh, y en mi caso, pues, por los mestizos. Entonces es muy importante ese elemento cultural, cuál es la visión que tenemos todos alrededor del agua. Luego, lo otro que hay que considerar es que a pesar de que nosotros tenemos, considero yo, como tareas pendientes, tareas rezagadas, la crisis mundial del agua es una preocupación global, es decir, no es de exclusiva propiedad de Guatemala, sino es una preocupación de carácter global, tanto de redes sociales como Oxfam y otro montón de redes, como de academia, gremios, centros de pensamiento, por supuesto de múltiples agencias del sistema de Naciones Unidas de carácter mundial como la UNESCO, que publica todos los años un informe sobre el estado del agua en el mundo. En este año va a ser sobre los glaciares, pero también FAO ha trabajado muchísimo sobre temas de la relación del agua con los alimentos, también interregionales como la Comisión Económica para el Desarrollo de Europa o la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, relacionando el agua con el desarrollo y particularmente con el desarrollo económico. Y además tenemos instancias económicas globales y empresas con presencia nacional, regional y global, altamente preocupadas por la crisis del agua. Y en el caso del Foro Económico Mundial, ellos publican todos los meses de enero un informe sobre riesgos. Y los últimos, tal vez 4 o 5 informes sobre riesgos, dicen para ellos, para la economía mundial, el riesgo social, no ambiental. El riesgo social más grande es la crisis del agua por falta de solidez en la gobernanza de la misma. Y entonces ya viendo Guatemala y tratando de ir aterrizando por qué una ley específica sería útil que tuviéramos, es porque el agua, la crisis del agua está asociada a la población. Nosotros como personas, como comunidades, como naciones, hacemos uso del agua absolutamente todos los días, pero ese elemento natural que está regido por el clima de la tierra tiene más o menos una cantidad establecida desde los tiempos más remotos. Entonces, por ejemplo, en Guatemala tenemos una disponibilidad aproximada de 97.000 millones de metros cúbicos, pero la teníamos cuando yo nací en 1952, había en Guatemala 2 millones de personas. Y así llegamos a 1981, en el 2018, entonces resulta que nuestra disponibilidad disminuye porque habemos más personas, que no solo tomamos agua, sino que también empleamos el agua para diversas actividades económicas o la reservamos para propósitos de conservación, de protección, de restauración. Entonces, el crecimiento de la población es un factor muy importante que hay que tener en cuenta al momento de estar hablando de la ley, de las prioridades, del reconocimiento de derechos, etcétera. Eh, entonces, digamos, yo desde hace ya varios años he hecho la propuesta que el objetivo general de la ley debiera ser la seguridad hídrica, que es un concepto que se maneja a nivel mundial, pero que básicamente es que esta sociedad, nosotros como personas, como comunidades, como nación, estemos organizados de manera tal que aseguremos un acceso sostenible a una cantidad razonable de agua para este conjunto de actividades, pero principalmente para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento y a los medios de vida, que en el caso de Guatemala, en las áreas rurales es muy importante. Los medios de vida son para aquellas familias muy pobres que cultivan su propio tipo de maíz, básicamente, ¿verdad? Pero además de eso hay un desarrollo económico, entonces también debe la seguridad hídrica
busca garantizar el tema social, pero también el tema económico y, por supuesto, proteger al agua de la contaminación que es provocada por nuestras actividades generalmente, aunque a veces el agua se manifiesta en la naturaleza con contenidos, por ejemplo, altos de arsénico, porque somos un país en la costa pacífica volcánico, o con un alto contenido de flúor, etcétera, pero en general somos la sociedad las que deterioramos la calidad del agua. Y por el otro lado, ese régimen natural del ciclo del agua, que se manifiesta generalmente en escasez de agua, en lluvia, pero algunas veces en sequías prolongadas, y otras veces en eventos como los huracanes, que han azotado esta región desde el tiempo de los mayas. Huracán viene de una palabra, eh, de una de las lenguas mayas, y significa ira. eh, ira, significa la ira y también significa el corazón del cielo. O sea que han estado presentes desde hace mucho tiempo y ahora acentuados por los impactos del cambio climático. Y entonces, además de referirse a la gestión de los riesgos, a minimizar el riesgo de nosotras, las personas y nuestros patrimonios, a los impactos de los fenómenos extremos del agua, también se refiere a la conservación de los ecosistemas, pero muy particularmente en Guatemala yo destacaría que toda esta seguridad hídrica se, se debe basar en un clima de paz social y de estabilidad política. Es decir, la ley de aguas debiera de tener el arte de balancear y equilibrar los distintos intereses que se dan alrededor del agua. Y es complejo porque el agua como recurso natural es compleja, y la relación de nosotros con el agua también. Y la otra propuesta, que no la hago yo, sino se hace a nivel mundial, tanto la seguridad hídrica, es abordar la gestión y gobierno del agua a través de lo que probablemente ya muchos de ustedes conocen, la gestión integrada de los recursos hídricos. Y eso quiere decir que en una determinada circunscripción hidrográfica, por ejemplo, en la cuenca del río Motagua, hay que tomar en cuenta todas las aguas de esa cuenca, que son las que llueven, las que escurren, las que se infiltran, la humedad, pero al mismo tiempo a todos los actores, ya sea porque usan el agua o porque provocan contaminación o deterioro. Eso es aguas arriba. Imagínense, el Motagua nace en los bosques de Chichicastenango y recorre, no recuerdo ahorita, pero es el río más largo, creo que son 400 kilómetros, porque serpentea, ¿verdad? No va en línea directa, y son, si mal no recuerdo, más de 90 municipios que están involucrados en la gestión del agua. Entonces es aguas arriba, aguas abajo, en donde tienen diversos intereses unos y otros usuarios del agua. Y por lo tanto la gestión integrada, así como provee condiciones para usar el agua, también debe de proveer condiciones para proteger el bien natural y todas las medidas que sea posible para mitigar los impactos del cambio climático y adaptarnos al tema del cambio climático, valorando el agua, que es un tema que necesitaría tal vez un día entero de discusión, porque valorar el agua no es solamente ponerle un precio, sino que muchas comunidades indígenas en Guatemala valoran el agua de una manera comunitaria, en el sentido en que un grupo de personas, parte de la comunidad, se hacen responsables por un periodo determinado, un año, dos o tres, por mantener las fuentes de agua, cuidarlas, recuperarlas, etcétera, pero no cobran. Más sin embargo, eso es darle un valor al agua, que no es un valor económico, sino es un valor, pues, no sé si es la palabra correcta, en especie, pero que cumple una función importante que otros sistemas lo hacen a través de un pago para que un tercero cuide las aguas. Y la otra recomendación de este paradigma de gestión integrada de recursos hídricos es que se valoren de manera balanceada los principios de equidad, es decir, de disminuir las desigualdades, erradicarlas en términos de acceder al agua y en términos de asumir obligaciones y deberes, también en términos de participación, promover la eficiencia, es decir,
usar menos agua para lograr mayores objetivos y por supuesto entender que ese es el elemento natural y que necesita determinadas condiciones para que haya sostenibilidad en los sistemas ecológicos que proveen el agua. Entonces les decía, los principios, pues yo los veo en lo natural, en lo social y en lo económico y en lo ambiental. Ahora, en el caso particular de Guatemala, en mi opinión, la ley debe de abordar los retos que ya planteó la sociedad. Los retos ya están ahí. Por ejemplo, yo creo el uso, aprovechamiento y goce del agua es el pasado, porque todos estamos usando el agua. No estamos esperando a que haya una ley para hacer una inversión en agricultura o una inversión en hidroenergía. Tampoco estamos esperando la ley para que las comunidades rurales accedan a las fuentes de agua para satisfacer sus necesidades domésticas, etcétera, etcétera. Pero eso hay que ordenarlo, porque el caos que vivimos es producto de la falta de orden en el manejo del agua. Y ahí la ley tendría que abordar si hay personas que tienen títulos legítimos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos emergentes que resulten al aplicar la ley y los aprovechamientos de hecho que en mi opinión van a ser la mayoría. También tiene que abordar el tema del abuso, la sobreexplotación, la contaminación y el deterioro de las fuentes de agua, porque ya estamos en esa situación. Y luego, pues, en los impactos de eventos naturales extraordinarios, en mi opinión, a través de medidas de prevención, porque aquí, si llueve mucho, nos morimos, y si no llueve mucho, también nos morimos. Y eso puede tener un punto intermedio que es a través de la prevención. Luego, el otro gran bloque es el presente. ¿Cómo accedemos a la riqueza hídrica y cómo solucionamos los conflictos? Guatemala tiene disponibilidad del agua, pero en general la tiene en la naturaleza. Es una disponibilidad teórica, es decir, no hemos generado condiciones. Cuando digo no hemos generado, somos nosotros como parte de un Estado y sus instituciones, las condiciones necesarias para que esa riqueza pueda distribuir beneficios y costos para satisfacer el mayor número de demandas, recordándose siempre que la Constitución manda que el interés social prevalece sobre el interés particular. Luego, lo otro es controlar el deterioro y la contaminación. Eso es urgente, no es aplazable, porque si no, como sociedad estamos escogiendo vivir en un ambiente sucio, tener agua contaminada, es decir, no nos estamos valorando, en mi opinión. Por supuesto, hay que intervenir en la ley para prevenir y reducir los impactos de eventos hídricos extraordinarios, sequías, grandes lluvias, inundaciones, tomar el control de la gestión y gobierno del agua. Tiene que haber autoridad, tiene que ejercerse la autoridad, alguien tiene que mandar, no solo porque formalmente el agua es un bien público y es responsabilidad del Estado, sino porque, en mi opinión, cumple esos cuatro diversas funciones, la social, la económica, la ambiental, la cultural. Entonces estamos interactuando en un ciclo natural muy complejo para nosotros. Y luego, importantísimo, porque alrededor del mundo hay numerosas respuestas, N respuestas, innovando, incentivando la tecnología apropiada y replicando buenas prácticas sociales que también tenemos, porque también tenemos buenas prácticas sociales a los niveles comunitarios, a los niveles empresariales en términos de eficiencia, y entonces de lo que se trata es de mejorar, darle valor agregado a lo que estamos haciendo bien, pero por supuesto tomar la rienda sobre la gestión y el gobierno del agua. Y luego la ley tiene que tender un puente hacia el futuro, hacia la seguridad hídrica. Y eso es proteger el interés social, el interés público. Y entonces, teniendo la ley debe de decir, tenemos que administrar y gestionar el agua basados en datos, en información, en planificación y presupuesto hídrico que tenga una función de reducir los riesgos, que son la escasez, la contaminación y el deterioro principalmente. Y para eso debemos de empezar a pensar
en un sistema de obras de regulación de propósito múltiple. Guatemala como Estado tiene muy poca obra pública para regular el comportamiento del agua. Esas obras pueden ser tanto obra gris, que es la tradicional, pero también puede ser obra azul, verde, por ejemplo, recuperar las márgenes de los ríos, recuperar las condiciones de los mantos acuíferos, para que los ciclos naturales se reproduzcan mejor o inclusive crearlos. Y luego el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es una medida también muy importante para, para que las aguas puedan emplearse de la mejor forma. ¿Y por qué necesitamos una ley? Porque todas estas gestiones y administraciones tienen que tener un marco legal, tienen que decir qué le corresponde hacer al Estado y cómo, qué fundamentalmente, y luego el cómo. Y por supuesto el marco legal tiene que crear la institucionalidad, tiene que definir el alcance de la participación y cuáles van a ser las capacidades de gestión específicas, especialmente para el Estado y para todos los grupos organizados de la sociedad que participen en la gestión, y gobierno básicamente de la oferta y la demanda, que un poco se trata de reflejar en esta imagen que ustedes ven al lado derecho. Es bueno. Ahora hablando así en materia jurídica, porque al final la ley es una expresión de la política pública, pero se traduce en disposiciones de carácter jurídico. Entonces, la ley tiene que promover conocer el recurso, lo que hablábamos, que haya un inventario de aguas, un catastro de usos y de problemas para poder ir accionando. Por supuesto que las metodologías para desarrollar este sistema público, en mi opinión, también deben de recoger las expresiones comunitarias alrededor del agua y otro tipo de expresiones. También la ley debe de articular un sistema de planificación y presupuesto del agua para que los recursos públicos se enfoquen en cumplir metas y objetivos nacionales de interés social, que en mi opinión básicamente son el acceso universal al agua y al saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales. El Estado tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, proporcional al problema, para que todos tengamos acceso al agua, pero también para que se controle la contaminación. Y por supuesto, este sistema de planificación serviría para proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de uso del agua. Que, por ejemplo, un derecho de uso del agua lo tiene la Municipalidad de Guatemala con el Xayá-Piscayá, y todas las municipalidades en el interior lo tienen con algún tipo de, con una fuente específica de agua, pero también las comunidades se están abasteciendo con fuentes naturales, también se les tiene que garantizar el derecho, y lo mismo sucede con otros usuarios, incluyendo la industria, la agroindustria, etcétera. La ley, entonces, para lograr este equilibrio, debe de definir criterios de prioridades. En mi opinión, debiera haber una sola prioridad, que son las necesidades vitales, el uso doméstico, con un reconocimiento expreso en la ley del derecho humano al agua potable y al saneamiento, y en la parte agrícola a los medios de vida, es decir, para que se aseguren alimentos para quienes viven de la autosuficiencia y no tienen poder adquisitivo para comprar alimentos. Y luego vienen los económicos, pero eso ya dependería de las condiciones de cada una de las cuencas hidrográficas que hubiera. Los derechos de agua es a veces un poco difícil de expresar, pero un derecho de agua significa que la Municipalidad de Guatemala tiene el derecho exclusivo de utilizar las aguas de Xayá-Piscayá, pero también la comunidad X del municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango, tiene el derecho exclusivo de utilizar el manantial denominado tal, situado en tal y tal lugar, y así cada uno de nosotros. Por supuesto que todos los que tenemos un derecho tenemos obligaciones y deberes. Los usuarios tienen obligaciones y deberes, y la ley también debe definir las atribuciones, deberes y obligaciones del Estado.
eh, Elisa, no solo sé, mil disculpas que la interrumpa, solo para recordar, nos quedan 5 minutos y también, pues a quienes nos acompañan, también recordarles que vamos a tener un espacio de preguntas al final, entonces pueden dejar sus preguntas en el chat y pues yo al final las voy a estar leyendo para que Elisa las pueda contestar. Ahora sí ya, gracias, perdón. gracias, Pilar. Y ahí pues hay algunos ejemplos de los derechos, obligaciones y deberes. El otro gran tema de la ley es la protección de las personas y su gestión de riesgos a la sequía, a las inundaciones, a la lluvia fuerte. Y deben de haber sistemas de obras de protección que pueden ser micro, pequeñas, medianas y grandes de diferente naturaleza. Proteger las aguas es fundamental, es decir, recuperarlas de la contaminación. Ahí ven ustedes en la cuenca, en la estructura natural de las fuentes. Por supuesto, el Estado no tiene todo el dinero del mundo, habrá que priorizar lugares y actividades, la tecnología y la innovación, los incentivos económicos, y yo creo que por último son estos dos temas. Las infracciones y sanciones administrativas son necesarias en una ley para disuadir a la gente de no cumplirlas, y en el caso de Guatemala, con las tareas rezagadas que tenemos, se recomienda que la ley incluya una solución administrativa de conflicto. La ley debe definir la administración, ese es el organigrama del organismo ejecutivo, es una locura. ¿Cómo colocar la gestión y administración del agua en ese sistema? Pues se recomiendan estas características de la Autoridad Nacional del Agua con diferentes niveles y atribuciones fundamentales. Aquí tenemos un cuadro de las últimas iniciativas de ley. Al leer estas iniciativas, uno pues es evidente que tienen preocupación por regular el tema del agua. No hay un acuerdo común sobre de qué estamos hablando de una ley de aguas, hay una confusión entre el agua recurso y la prestación de los servicios, y también entre el agua recurso, la prestación de los servicios y las cuencas hidrográficas que se refieren más a la gestión ambiental. Entonces, como grandes conclusiones, contamos con disponibilidad, la evidencia empírica nos destaca problemas ya importantes, relevantes, el agua no cumple de manera deliberada y planificada a metas y objetivos de interés social y público, y cuáles podrían ser las características de esa ley. Centrarse en el agua, emplear instituciones jurídicas aplicadas por la legislación comparada y por la costumbre local, y empleando un lenguaje sencillo e inequívoco, y hay algunas recomendaciones bibliográficas. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Elisa. Aquí tenemos un par de preguntas y antes de pasar a las preguntas, quisiera recordarles a todos que nos acompañan que desde Ojo con mi Pisto también hemos estado siguiendo el tema. Por acá hay una pregunta justo sobre el esfuerzo del actual gobierno con esta creación del Gabinete Específico del Agua y pues todo lo del Viceministerio del Agua que ya ha estado platicando la ministra de Ambiente. Batió antes. Entonces vamos a empezar por una pregunta que tenemos acá. Dice, ¿esta ley podría regular la extracción de agua subterránea? Definitivamente que la tiene que regular, porque el ciclo del agua es uno. El agua no se puede cortar ni poner un cerco, incluyendo agua superficial y agua subterránea. Y en relación con las medidas del gobierno, a mí me parecen sumamente importantes las medidas que ha tomado el gobierno, que la creación del gabinete específico del agua, luego del proceso de elaboración de una propuesta de ley de aguas que sea a través de un diálogo, y también la formulación de una política hídrica. Yo creo que es sumamente, son medidas muy importantes para el país. Muchas gracias, Elisa. Aquí tenemos una que es la mía, que dice, ¿cómo pueden hacer las autoridades para cumplir la normativa ya existente? Por ejemplo, sabemos que según el Código Municipal, las municipalidades se tienen que hacer cargo de las aguas servidas, ¿verdad? Es decir, tener plantas de tratamiento. ¿Qué se puede hacer para lograr cumplir la normativa que ya existe? Bueno, es un tema más complejo que eso, porque de la experiencia que yo tengo y que yo conozco, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Canadá, en Europa occidental, en la Europa que después del muro pasó también a otro sistema económico, es
que el gobierno central invierte en el tema de la construcción de las plantas de tratamiento junto con los gobiernos locales. Y en ese proceso se articulan actividades para que los usuarios entiendan por qué es importante tratar las aguas y entiendan que tenemos, no tienen, que tenemos que pagar por el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, el modelo que tenemos ahora del reglamento de tratamiento de aguas residuales y que las municipalidades son las responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento, no ha funcionado. Y ese modelo tiene 30, 35 años, 40 años, no va a funcionar. Entonces el Estado tiene, el gobierno central tiene que tomar nota de eso y el Congreso de la República dotar de recursos para que, ¿para qué? Para que nosotros los ciudadanos gocemos de una buena calidad de vida al tener agua y al tener las aguas residuales tratadas. Muchas gracias. Voy a leer la siguiente. Esta dice, pensando en el esfuerzo del actual gobierno por aprobar una ley de aguas, ¿cuáles considera que son las disposiciones que no deben ser negociables en el contenido y cuáles sí pueden ser modificadas? Esta pregunta tiene dos partes, entonces esa es la primera parte. La segunda dice, ¿es posible conciliar los intereses del sector empresarial organizado y de los pueblos indígenas sobre la base de acuerdos mínimos o son intereses irreconciliables? ¿Deberá el gobierno elegir entre una vía u otra? Disculpa, Pilar. Es que me distraje. La primera parte de la pregunta, Sí, dice, ¿cuáles considera que son las disposiciones que no deben ser negociables en el contenido y cuáles sí pueden ser modificadas? bueno, lo que sucede es que eso es muy difícil de decir, porque si yo me siento a un diálogo y me siento de una vez diciendo que no voy a negociar, está un poco difícil, ¿verdad? Pero la que para mí sí no es negociable es el tema del acceso al agua como el derecho humano. Eso lo tiene que garantizar el Estado. No es posible que haya personas en Guatemala que todavía tengan que ir a carrear agua y ojalá fuera agua limpia, es agua sucia. Y no está bien que el 48% de los niños desnutridos tengan 6 episodios de diarrea al año, que significa que lo poco que comen se va por la diarrea. Entonces, para mí, la prioridad de acceso al agua para fines domésticos y garantizar el derecho humano al agua y saneamiento no es negociable. Ese sí es el que no es negociable. Y el otro tema que no es tan fácil no es tan contundente es que la ley tiene que definir cómo van a participar los usuarios en la gestión y gobierno del agua y quiénes más van a participar y cómo va a ser su participación. Si van a estar en los procesos de toma de decisión o cómo. Lo tiene que definir. Ese es otro tema difícil, pero que en mi opinión tiene que abordarse. Ay, la segunda parte, Pilar. Sí, van a ser tres partes porque esta pregunta sí está bastante completa. Dice también, ¿es posible conciliar los intereses del sector empresarial organizado y de los pueblos indígenas sobre la base de acuerdos mínimos o son intereses irreconciliables? Bueno, esto se puede complementar. ¿Deberá el gobierno elegir entre una vía u otra? Bueno, es que el problema es que no podemos elegir una vía o la otra. Tenemos que encontrar un acuerdo para las dos vías. No podemos ser, es decir, por eso la ley está llegando demasiado tarde. Los problemas están demasiado agudos. La ley, el agua, no la ley. El agua refleja muchas de las virtudes e inequidades de la sociedad. Y cuando uno mira la contaminación, la exclusión en el acceso y etcétera, se da cuenta uno que ya tenemos problemas muy grandes. Pero nosotros, si entramos a un diálogo diciendo tenemos que sacar a los pueblos indígenas porque ellos no tienen derecho, o qué sé yo, esto, lo otro, o tenemos que sacar a los empresarios porque ellos contaminan, entonces no vamos a llegar a ningún lado porque estamos básicamente aceptando de principio que tenemos que desaparecer a un grupo, a un actor que tiene un interés legítimo. Todos, digamos, los pueblos indígenas tienen un interés legítimo.
Las comunidades rurales tienen un interés legítimo en el agua. Los hidroeléctricos tienen un interés legítimo en el agua. Los agroindustriales y agricultores tienen un interés legítimo. Interés legítimo. Pero como no ha habido ley, no están definidos sus derechos. Entonces, lo que ha hecho falta en Guatemala es que haya limitaciones a esos derechos. Que los derechos no sean que no sean solo derechos. Entonces, a todos los intereses legítimos le faltan sus obligaciones. Entonces, los abusos que se han cometido al ejercer un derecho privado sobre el agua para uso agrícola, industria, hidroeléctrica y de todo, es en gran parte la ausencia de una ley y la ausencia de autoridad del Estado, que no ha podido controlarlo, ¿verdad? Y por el otro lado de la moneda es que no ha podido poner en balance en el mismo nivel los derechos sociales de la población respecto al agua. Entonces la ley tiene que encontrar un camino intermedio, no puede excluir a ninguno, pero tampoco puede permitir que algunos tengan todos los beneficios y otros tengan solo cosas. Muchísimas gracias, Elisa. Y aquí vamos con la última pregunta. Nos quedan tal vez como 2 minutos. Bueno, sí, aquí tenemos otras dos preguntas. La primera dice, ¿nos podría hablar sobre qué instituciones dan capacitaciones gratuitas sobre la temática del agua, pero que no tengan conflicto de interés? ¿Y qué planes maestros de agua habrá hecho JICA en apoyo para comunidades? Bueno, hay redes mundiales de capacitación. Hay una que se llama CAP, de capacitación CAP, net en América Latina, que se puede buscar. Esos son cursos gratuitos. Es una red mundial que creo que tiene sede en Sudáfrica y tiene una base muy grande en Argentina también. El Instituto Mexicano del Agua, hay unas instituciones del gobierno holandés muy buenas sobre capacitación y además sobre maestrías y doctorados y alrededor del mundo hay muchos lugares que dan capacitación en temas diversos del agua. Y la otra parte de la pregunta, Pilar. Dice, Las aguas subterráneas. no, aquí hay otra que dice, ¿qué planes maestros de agua habrá hecho JICA en apoyo para las comunidades? Bueno, Kika actualizó un estudio que había hecho el Sistema de Naciones Unidas sobre las aguas subterráneas en el Valle de Guatemala. Ese estudio es de finales de los 70 y Kika lo actualizó creo que a finales de los 80. Y también tengo entendido que hizo muchos trabajos de agua subterránea en áreas montañosas de Guatemala, precisamente para acceso a comunidades rurales. Y si las aguas subterráneas se pueden usar, les cuento que la mayor cantidad de agua dulce en la tierra son aguas subterráneas. Entonces, la sociedad global las necesita, nosotros las necesitamos. Lo que no se ha hecho es poner en Lima. El Valle de Guatemala es el mejor ejemplo. Todo el mundo tiene su post. Donde mi hija vive, el edificio tiene su post. Donde vive mi hijo en una colonia tiene su post. Cada hotel tiene su post. Pero todos estamos tomando de un mismo vaso con diferentes pajillas, con los ojos cerrados. Y lo que hemos logrado es que esos mantos acuíferos estén disminuyendo y se van a secar porque ya no tienen capacidad de auto recuperarse, porque estamos sacando más de lo que la naturaleza entra. Entonces, sí, las aguas subterráneas se tienen que regular, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Si no hay ninguna otra pregunta, pues paso a despedirlos. Antes de que se vayan, quisiera darles un par de anuncios. Y es que este martes 25 a las 6:30 de la tarde vamos a tener un 20 minutos con Alessandra Galio, que es la concejala 2, la concejala segunda de la Municipalidad de Guatemala. Y pues en estas entrevistas de 20 minutos, como lo dice el nombre, platicamos por 20 minutos sobre un tema en específico con algún experto, con algún funcionario.
Y van a ver más información de esto en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como Ojo con mi pisto. Y aquí en el chat les voy a dejar una encuesta. Y esta encuesta más que todo es para poder orientarnos para futuros temas de las guías de vecinos. Cada mes tenemos una guía de vecinos, entonces también se pueden suscribir. Y también tenemos la suscripción a la Munigaceta, que es nuestro newsletter. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Y pues recuerden que el pisto de Guatemala es nuestro pisto. Y gracias, Elisa, por el tiempo y por la explicación de todo este tema. Ojo con mi pisto es muy importante. Sí, muchas Evita el estado del dinero de nosotros. Así es. Muchas gracias, gracias. Pilar. Muchas gracias a Ojo con mi pisto. Feliz noche para todos. Hasta pronto. Feliz noche. Muchas gracias a todos por conectarse.